Padre mío, entonando la canción, tu nombre, mi amado Dios, para que estés entre nosotros, Señor, y nos hables de tu gran sabiduría, Padre mío, para estos tiempos, para que podamos soportar, Señor, todas las cosas que vendrán, Padre mío, y solamente tú puedes darnos fortaleza y fuerza para poder ver, Señor, y seguir tu santo camino. Aunque en ellos nos fuera la muerte, Señor, gustosamente seguiremos tus pasos, mi amantísimo Jesús. Oh Dios, bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre mío, porque tú, Señor, nos enseñaste el amor y la paz, Señor, que entre en nuestros corazones, para que andemos en el glorioso camino y lleguemos a las moradas que tú nos has preparado, Padre mío, para en aquel día. Señor, te rogamos por todos los hermanos que no están presentes y te rogamos por aquellos que no te conocen, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos, Padre mío. Señor, estamos en un momento cruzando, Señor, tanta tempestad del mundo, Padre mío. Solo tú eres el único, Señor, que guiarás nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, Señor, y nuestros pies, para correr, Señor, tras de ti, para estar, Señor, contigo, escuchando, Señor, tus palabras de misericordia, tu gran amor, Señor, y que tengamos fuerza para poder soportar todas aquellas flechas incendiarias de Satanás, Señor. Tú danos fortaleza, mi amantísimo Jesús bendito. Rogaremos, Padre mío, de rodillas, Señor, ante ti, para que tú, como el dueño de todas las naciones, rijas con tu vara de hierro, Señor, las naciones y los pueblos. A este pueblo toca, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, Padre mío. Será lo que tú digas, Señor, la sentencia que tú pongas, Padre mío. Será, Señor, aceptada con amor y con el corazón, Señor. Si en ello tenemos que sufrir, así será. Mucho más sufriste tú por nosotros, mi amado Jesús, para salvarnos, Señor, del pecado. Oh Padre mío, danos fuerza, Señor, danos fuerzas. Pon nuestro corazón, Señor, para que podamos aceptar con amor lo bueno o lo malo, Señor. Solo tú tienes la conducción de todo, mi amantísimo Jesús. Oh Señor, que lleguemos todos, Señor, al día decisivo. Oh mi amante Dios, cuando, Señor, tú anuncies, Señor, tu venida y estemos ya nosotros preparados para en aquel día, Señor. Que nuestros corazones guíen, Señor, hacia ti y que limpiemos nuestras ropas, que purifiquemos nuestro cuerpo, Señor, nuestra alma, que brille como el oro, como la plata, Señor, para poder entrar por esas puertas
a tu hermoso santuario, mi amante Jesús. Oh amoroso Padre, bendito sea, Señor. Amén. Las palabras, que son las palabras de vuestro Dios, que fueron habladas a nuestros antepasados, a sus santos profetas y a sus santos apóstoles. Que el Señor entre en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nosotros pongamos atención a sus palabras para que en aquel día no nos confundamos cuando Él venga con todos sus ángeles y con todas sus trompetas, nosotros conozcamos su voz de vuestro pastor. En Éxodo, que ya vamos a terminar, hermanos, estamos en los estudios de la dirección de la obra, o sea, la dirección del tabernáculo, ¿no?, del santuario. Hoy día nos toca en el capítulo 38 y el versículo 24. Metales, dice, usados en el santuario. A ver, dice, metales usados en el santuario, ¿no? A ver, ¿qué nos dice vuestro Dios? Dice, nos habla así: todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 630 ciclos, según el ciclo del santuario. Miren que todos eran los talentos para los materiales. ¿Qué quiere decir los materiales? De construcción del tabernáculo, del santuario de vuestro Dios, porque ya sabemos que era de oro, de plata, de perlas, de todo lo más lindo y precioso de este mundo, ¿no? Y sigue hablándonos, dice, y la plata de los, dice, empadronados, miren, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1,665 ciclos, según el ciclo del santuario. Miren, los empadronados, o sea, la iglesia, o sea, los hijos de Dios, la iglesia estaba empadronado para ser el santuario divino para vuestro Dios divino, ¿no? Dice, y sigue hablándonos, y dice, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por él, por el censo, miren, por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 3.550, eran la gente en aquellos, ¿no?, en esta congregación. Y sigue hablándonos, y dice, o sea que nos da a entender aquí, dice, ¿no?, dice, según el ciclo dice, el ciclo del santuario, ¿eh? Como dice, ¿no? Y dice, y sigue hablándonos vuestro Dios. Y hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario, dice, ¿no? Y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos, y, dice, y talentos por basa, dice, y de 2,665 ciclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó en bronce, dice, ofrendando fue 60 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo, las bases, las columnas,
se está haciendo el tabernáculo, el santuario santo, para que vuestro Dios les hablase a sus hijos. ¿Quién eran sus hijos en aquel tiempo? ¿Cuál era que estaba bajo de la presencia de Dios? ¿Quién son los que caminaban? Los israelitas, hermanitos, los israelitas. Esos eran los que caminaban bajo la presencia de vuestro Dios. Entonces dice, Él es el que ordenaba a Moisés. Oía sus ordenanzas que le hablaba para que hablara a su pueblo, ¿no? Entonces dice, sigue hablándonos. Y dice, de bronce dice, enrejado de bronce. Mire, enrejado. Oiga, pues en aquel tiempo se hablaba del enrejado, de las cosas que hoy día hablamos, de las cosas que se hacen. ¿Qué dice? Haga un enrejado y cérquelo, cérquese parque o cerque la frontera de la casa, ¿no? Ahí están las palabras que nos enseñaba vuestro Dios. Y dice así, de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio, alrededor de las basas de la puerta del atrio, dice, y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Escuchen esto bien, hermanos, porque voy a traerles, me he olvidado ahorita, será tantas cosas, ya lo tuve listo, para mostrar cómo era la construcción del tabernáculo de vuestro Dios en aquellos tiempos. Era de pura cortina, era de madera, era de oro, era de plata, era de bronce, hermanos, ¿no? Por eso, vamos a conocer cómo lo hicieron. Ya lo encontré, lo tengo, pero para Dios permita que les traiga para el próximo sábado para mostrar, pero que quede grabado lo que estamos escuchando, entonces ahí van a ver. Dice vuestro Dios. Ahora, vamos a ver qué nos dice vuestro Dios de esto que nos ha hablado, dice metales usados en el tabernáculo. Vamos a ver qué nos dice en San Mateo, en el capítulo 17, el versículo 24. ¿Sí? Conozcamos y sepamos lo que decía vuestro Dios en aquel tiempo de sus cosas lindas y hermosas, de su tabernáculo y del santuario terrenal que estaba aquí en la tierra. 17, en el capítulo 17 y el versículo 24. Miren lo que dice en San Mateo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le dijeron aquellos que se hablaba de la plata, del oro, de todo. ¿Cómo hubiese contestado vuestro Dios? ¿Cómo voy a pagar si yo soy el dueño de todo? Yo soy el dueño de la plata, soy el dueño del bronce, soy el dueño del oro, soy el dueño de todo. Mire cómo fueron aquellos desconociendo quién estaba ahí, quién estaba dentro ellos en aquel tiempo. Fíjense cómo dijeron. Y leamos un poquito el 25. Leamos el 25. ¿Qué le dijeron? A ver. Él dijo, si al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, dice, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué estaban haciendo ese rato? No entendían que estaban delante del Creador, del que había creado todo. Y estaban cobrándole, hermanos, estaban cobrándole.
Miren que claro, no sé, para que tengamos más entendimiento, es lo que les hemos leído el versículo 25, ¿no? El versículo 25 que hemos leído, porque eso, imagínense lo que le dice, por eso dice los materiales, por eso que dice de todo el oro empleado en la obra, por eso es que dice aquí, empadronados, ¿no? Ahora vamos a Éxodo. A ver, ¿qué nos dice en Éxodo 30, el capítulo 30 y el versículo 11 y 16? Miren lo que dice, lo que nos habla nuestro Dios para que entendamos las cosas, las palabras de él. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, ¿ve? Diciendo, ¿qué les dijo? Pero leamos un poquito más el otro versículo del 2. Dice, ¿no? Cuando dice, tomen el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuente, para que no hayan en ellos mortandad, cuando los haya contado. Cuando los haya contado. Eso es que estamos leyendo un poquito más, porque acá lo que dice es el versículo 11, y el versículo 16, y el versículo 16, en el mismo que estamos en el capítulo 30, versículo 16. Dice, miren lo que nos dice, y dice, y tomarás de los dos hijos de Israel el dinero, ¿ve? Estamos en la continuación de lo que nos dice aquí, y habló también Jehová a Moisés diciendo, dice, ¿no? Dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio, dice, el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por nuestras personas. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Han entendido o no han entendido lo que dice, lo que nos habla vuestro Dios? ¿No han entendido? ¿Qué les dijo? Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. ¿Y qué dice? ¿Y qué dijo al final? ¿Qué les dijo? De Israel, dice así, por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer la expiación por vuestras personas. O sea, era como que daban la ofrenda, digamos, lo que le pertenecía para seguir. Como que dan ahorita el diezmo, ¿no es cierto? El diezmo dan a la iglesia. En ese tiempo era así, para eso se habían congregado y daban para construir su tabernáculo, su santuario. Ya hemos estudiado que hasta sobró. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan que hemos estudiado ya adelante que sobró? Porque uno de los que estaban construyendo dijo, hay bastante ya, porque todos traían el oro, traían la plata, traían el bronce, traían las piedras preciosas, traían lo hilado que tenían de las ovejas, de las cabras. ¿Se acuerdan para hacer el santuario? Y dice, había de más. Eso es lo que tenemos que entender de la palabra de vuestro Dios, lo que tenemos que dar, hermanos, ¿no? Muy bien, hemos entendido, porque entendido yo creo un poquito de lo que nos habla de los materiales que usó en el santuario, ¿no? Y sigamos nuestros estudios ahora. En el capítulo 39 de Éxodo mismo, en el capítulo 39, vamos a tener nuestros estudios desde el versículo 1. La hechura de las vestiduras de los sacerdotes. La hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Miren lo que les dice aquí el Señor. En el 39, desde el versículo 1, dice, del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas. ¿Para quién hicieron las vestiduras sagradas? ¿Quién eran los sacerdotes que había asignado el Señor que fuera su sacerdote
en el santuario? ¿Tenía hermano Moisés? No. Aarón. Ellos eran los que estaban asignados para el sacerdocio con sus hijos. Por eso es que estamos viendo ahora, por eso que acuérdense, por entonces los estudios que vamos teniendo, porque va continuando cuáles son que el Señor mandaba sus ordenanzas, sus estatutos, sus leyes, que hablaba por intermedio de ¿quién? De su siervo Moisés, para que hablara a su pueblo, ¿no? Entonces, por eso dice así, y dice, las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado, ¿a quién? A Moisés. ¿Ven, hermanas? A Moisés, como lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura carmesí, lino torcido. ¿Ve? Ellas, las mujeres en aquel tiempo, esas mujeres, Dios les dio ese don para que ellas hilaban esos linos, esas seguramente para hacer el santuario, dice, hasta del pelo de cabra. ¿Cómo harían estas mujeres para servir a nuestro Dios? Miren lo que dice. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura y el carmesí, y el lino con labor primorosa. Con labor primorosa quiere decir con amor, con labor, o sea, ellas hacían con amor primoroso, con amor, ¿qué amor? ¿Cómo no hacerles fiera para el Creador, para Dios que les hablaba? ¿Cómo se manifestaba vuestro Dios? ¿Cómo se manifestaba a su pueblo? ¿Se manifestaba cómo? Se manifestaba en la nube que se manifestaba su presencia en la nube. No nos olvidemos, hermanos, que cuando fue el primer bautizo de la raza humana en la tierra, cuando pasaron por los abismos del mar y la nube estaba arriba, fue el primer bautizo del ser humano en la tierra, sumergido en las profundidades del agua, que cuando pasaron por el mar el pueblo de Israel, cuando salían ¿de dónde? De Egipto, Entonces, miren lo que dice, y en lino con labor primorosa, hicieron las sombreras para que se juntasen y se uniesen en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro azul, púrpura, carmesí, y lino torcido como Jehová, mire, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Quién ordenaba? ¿Quién es el que ordenaba todo? Nuestro Dios. ¿Y quién ordena ahora? ¿Quién nos ordena a nosotros? Nuestro Dios. Él es el que está viendo él, por eso dice, pídeme a mí, y yo te lo daré. Si yo sé lo que tienes, yo sé lo que te falta, yo sé lo que te pasa. Él sabe lo bueno y lo malo, pero mejor que sepa lo bueno que hacemos y no que hagamos lo malo, ¿no es cierto? Así, eso es lo que tenemos que entender. Y sigue hablándonos, y dice, y labraron las piedras de Onicet, dice, montadas en enjambres de oro, con grabaduras, dice, y las puso con grabaduras de sello, miren, con grabaduras de sello, con los nombres, o sea, estaban haciendo la ropa para el sacerdocio, para que sirviera en el tabernáculo a vuestro Dios, mire, y dice, con el sello, dice, con los nombres
de los hijos de Israel, y las puso sobre dice, las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, Dios era aquel tiempo que Él es el que hablaba. ¿Cómo les enseñaba en aquel tiempo a aquellos santos hombres? Y a la vez ellos enseñaban al pueblo de Dios. Dice, hizo también el pectoral de obra primorosa, dice, como la obra del efod, de oro azul, púrpura carmesí y lino torcido. Era, dice, cuadrado doble. Hicieron el pectoral de su longitud. Era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura. Cuando era doblado, y dice, entregaron, era doblado, o sea, ya terminaron, ¿no? Dice, por eso dice, cuando era doblado y entregaron en él 4 linares de piedras. Las primeras linares era un sardío, un topacio y un carbúnculo. Hasta era relación. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda. Miren cómo estaban haciendo los vestidos para aquellos santos hombres que tenían que servir a vuestro Dios, a los que tenían que recibir la presencia de vuestro Dios en el santo tabernáculo, en el santo santuario. Dice, cuando estuvo en la tierra, porque es el santuario en la tierra, ¿no? Dice, porque ahora el Señor, ¿dónde está su santuario? ¿Dónde está? ¿En dónde está nuestro Dios? En el santuario celestial, en el cielo, ¿no es cierto? Claro, donde está Él con su Padre, con nuestro Dios. Y dice así, y un zafiro, y dice, y un diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, una agata y una, dice, amastiza. Y la cuarta hilera, un berilio, un onicé y un jaspe, y todas montadas, dice, y encajadas en janste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres, conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de sello, cada uno con su nombre según las 12 tribus. ¿Y de quién eran las 12 tribus? ¿De quién eran los hijos? ¿De quién eran los hijos esas 12 tribus? ¿Los hijos de quién? ¿Quién era? ¿De quién? ¿De a dónde han venido las tribus, hermanos? ¿Los hijos de quién eran? ¿Quién fue el primerito? El hijo que nació para estas tribus. ¿En la familia de quién? En la familia de Abraham y Sarai. En esa familia nació ¿quién? Isaac. En esa familia nació, ¿no es cierto? Isaac. ¿De ahí qué dijo? ¿De ahí no eran las tribus? De los hijos de Isaac, que era el primogénito de matrimonio, pero el primogénito eran la sierva Agar, ¿no es cierto? Ismael, pero de ellos también salieron las tribus, también los príncipes, pero de ahí vino las tribus de Isaac y vino Jacob, ¿no es cierto? Y de las tribus de Jacob, de las tribus de Jacob vinieron estas tribus, pero primero vino Isaac, que era hijo de Abraham, ¿no es cierto? Y Sarai. Y del hijo de Isaac, ¿quién era? Jacob, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso que cuando lucharon en esa madrugada y dice que no lo dejaba ir y que tan solo le tocó y se deslucó, dice, su pierna, y se dio cuenta que con que luchaba era con Dios, con el ángel, que era nuestro Señor.
Y entonces se dio cuenta y le dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Porque sabemos que Jacob siempre era mentiroso, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos que irnos dando cuenta, ¿no? Y entonces de ahí le cambió el nombre y le dijo, ahora te llamarás ¿qué? Israel. Israel, ¿no? Ahí entonces vamos entonces. Y dice así, de las tribus, ¿ves? Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo los dos, dice, esfanges y 2 anillos de oro. Y pusieron los 2 anillos de oro en los extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en, dice, aquellos 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2, dice, enjances que pusieron sobre las nombradas del éfod por delante. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del éfod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delante de las 2 hombreras del éfod, así abajo, cerca de su, juntura, sobre el cinto del éfod. O sea, esta es la ropa, los hombros, la ropa que estaban haciendo para los sacerdotes, la ropa, hermanos. Y dice, y ataron el pectoral, o sea, ¿cómo le estaban haciendo esa ropa? ¿Cómo era lo que tenían, cómo tenían que armar esa vestidura para que fueran a servir en el santuario, en el tabernáculo a vuestro Dios? Y dice, y ataron en el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón azul para que estuviesen sobre el cinto del mismo éfod y no se separase del pectoral del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, ¿quién estaba ordenando que hicieran todas estas cosas? ¿Quién? Nuestro Dios era el que le hablaba a Moisés y Moisés tenía que cumplir. Él era el que diseñaba, él era, como decir, ¿qué digamos? Como decir, el ingeniero que estaba diseñando las cosas, cómo tenía que ser, como le hablaba a Moisés. Y sigue hablándonos. Hizo también, dice, el manto de Ofe, de obra de tejedor, todo azul, o sea, el manto que se tenía que poner, el manto, ¿no? Dice, todo, dice, como dijo, y todo azul, dice, con su abertura en medio de él, como él dice, como el cuello de un, dice, coxelete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. Miren cómo tenía, para que no se rompiese, cómo había este cuidado para estas ropas primorosas que era para el servicio de vuestro Dios. Y dice, hicieron en las orillas del manto, o sea, ¿a dónde estaban los orillos? ¿A dónde los orillos? Los orillos es acá abajo, hermano, abajo, esos son los orillos, por eso dice. Hicieron, ¿a dónde estamos aquí? Abertura. Hicieron, dice, en las orillas del manto, dice, granadas de azul púrpura carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las, dice, de las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada y otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar
como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cómo sería esa vestidura de oro, de piedras preciosas, de un tejido primoroso para que sirvieran delante de Jehová? Y dice, sigue hablándonos, igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Entonces, ¿quién estaban al servicio? Estaba Aarón y sus hijos. Dice, asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiras de lino fino, dice, miren, ¿qué dice? Y los calzoncillos de lino torcido. Todo estaba conforme. Esta ropa no lo está haciendo el ser humano porque quiso. Era orden, diseño de vuestro Dios. Hermanos, qué precioso sería ponerse lo que diseña nuestro Dios, ¿o no? ¿Qué sería? ¿Cómo lo tendríamos, no? Y siga para que terminemos, mire, y sigue hablándonos, ¿no? Mire, hermano, para terminar, para que entendamos. Y dice, y los calzoncillos de lino torcido, dice. Y también el cinto de lino torcido, de azul púrpura carmesí, y de obra de, dice, recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Ve? Como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la, dice, diadema santa de oro puro, y escribieron en ella, miren, y escribieron en ella con grabado, dice, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón azul para colocarle sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios era el que manda y manda ahora mismo? Nos manda que nosotros seamos como Él quiere que seamos, hermanos. Que aprendamos a vestirnos para estar en la presencia de vuestro Dios. ¿Entendemos, hermanita? Yo creo que quizás muchas nunca las saben, pero yo, conforme me enseñó mi Padre Celestial, igualito se los manifiesta a ustedes, hermanos. Hay de ustedes que ya no quieran entender y obedecer, hermanos. Pero tal como a mí, ya les he dicho que no me enseñaron los hombres. Vamos a ver qué nos dice aquí en Éxodo capítulo 28, versículo 1 y 43. Llegar delante de ti, Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y dice, Nadab, Abiú, ahí, dice, ¿no? Dice, Eleazar, dice, Eleazar, y Tamar, hijos de Aarón. O sea, eran sus hijos de Aarón. Y Aarón, hermano de quién era. Aquí, ¿por qué le estaba diciendo, y harás llegar delante de ti, Aarón? Delante de Moisés. Porque era su hermano que tenía que venir con sus hijos para que recibieran esas vestiduras para servir en el santuario santo, en el tabernáculo del Señor. Es como nosotros, ¿cómo tenemos que venir vestidos para servir a vuestro Dios aquí? Tenemos que venir con una decencia ante vuestro Dios, con lo mejor que tengamos para servir a vuestro Dios, con lo mejor de ropa que tengamos para estar delante de la presencia de vuestro Dios. No la ropa mejor que nos ponemos cuando nos vamos a poner para ir a otras cosas que no son para vuestro Dios. Lo mejor para estar en la presencia de vuestro
Señor, de vuestro Creador, del Creador de todo, de la tela, del hilo, de todo, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Señor. Ay, Dios mío, me estoy ensuciando. Miren lo que nos sigue diciendo en el versículo 43, hermanos. Miren, dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. ¿Ve? En el tabernáculo de reunión. O cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿De qué descendencia hablaba? ¿De qué descendencia, hermanos, hablaba? Después de ellos. No es la descendencia, nosotros, hermanos. Para la descendencia, nosotros, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Que todo lo que estaba ordenado a Moisés que hablara a su pueblo de sus mandatos, de sus leyes, ¿qué dijo el Señor? ¿Era para cuándo? ¿Para ese tiempo? ¿O para cuándo? Para los postreros días, para ahora, para estos tiempos que estamos, hermanos. ¿Vamos entendiendo o no? Es difícil algunos entender porque no escudriñamos la palabra de Dios en oración. Es un poco difícil de entender, pero no es imposible entender, hermanos. Qué hermosura lo que nos dice vuestro Dios, ¿no es cierto? Qué hermosura, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice también para que terminemos aquí. Éxodo, en el capítulo 35, el versículo 10 y 19, es lo que dice. Todo sabio, miren, todo sabio de corazón dentro vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Por quiénes somos sabios? ¿Por el hombre o por nuestro Creador? Por nuestro Creador somos sabios. Pero esa sabiduría hay que ponerla para buenas cosas, para lo bueno, no para lo malo, porque vuestro Dios es amor, porque vuestro Dios es santo, inmaculado. En Él no hay nada de culpa ni pecado. Fue inocente que entregó y derramó su preciosa sangre por salvación del pecador, que somos nosotros, hermanos. Miren lo que nos dice tan clarito que nos habla vuestro Dios. Y en el versículo 19, hermanos, 19, ¿qué dice? Miren lo que dice. Las vestiduras del servicio para ministrar en el tabernáculo, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en él. ¿En dónde dijo? En el sacerdocio. En el sacerdocio, hermanos. Esas vestiduras era para servir a vuestro Dios. ¿Cómo estaban hechas? Como dice, con manos, lo hicieron con manos de qué? Primorosas. O sea, aquellas personas primorosas que armaban, lo pulían. Y a ver, dice también, hemos leído, así me dice la palabra de nuestro Dios. Por eso es que yo pienso que todos los que están encargados a enseñar en esta tierra la palabra de vuestro Dios, deben enseñar como está escrito sus palabras en los santos libros que está en la Santa Biblia. Porque si no enseñan como está, entonces, ¿cómo es que van a andar en sus preceptos de vuestro Dios y van a recibir la misericordia de nuestro Creador, hermanos? Muy bien, hermanos, hemos terminado ahí el Segundo Testamento, hermanos. Nos vamos a San Mateo.
estábamos en el juicio de las naciones. Ahora vamos a estar en el capítulo 26, dice el versículo 1, dice, el complot para prender a Jesús. Hasta acá estaba el juicio de las naciones. Ahora acá vamos a saber sobre el complot para aprender a Jesús. Cuando se preparó para aprenderlo, es como si estarían preparándose a alguien para decir, ahora sí, a este lo voy a hacer caer, a este lo voy a pescar y lo voy a hacer encarcelar, a este le voy a hacer que lo atrapen, lo pesquen o lo sentencien injustamente, ¿no? Por eso dice, el complot para aprender a Jesús. Dice en San Mateo, en el capítulo 26, el versículo 1 al versículo 5. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Miren lo que dijo el Señor entonces a sus discípulos. Y en el versículo 3 dice, y entonces los discípulos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mire cómo se va a repetir nuevamente estas cosas para estos tiempos. En aquella vez se preparaba para prenderlo a nuestro Creador, a vuestro Dios, pero ahora están preparándose ya para prender a los hijos de Dios. Hermanos, entonces dice así, miren lo que nos dice. Dice, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle, pero decían, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjense cómo pensaban todavía eso. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice sobre del complot para prender a Jesús? Nos vamos a San Marcos, al capítulo 14 y el versículo 1 y 2. Miren lo que dice, 1 y 2, dice, 2 días después era la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante las fiestas, para que no se haga alboroto del pueblo. Miren cómo planificaban para matar a vuestro Creador. Y nos vamos a San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 1 y 2. Acá, la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ellos temían, no podían prenderlo de inmediato, porque temían que el pueblo se les iba a ir arriba. ¿Cómo iban a matar a aquel santo hombre que predicaba, que daba sanaciones, daba de comer a los 125,000 que estaban en el campo cuando lo seguían a nuestro Señor? Y cuántas cosas que hizo lindas y maravillosas que hizo en su trayecto de su estadía en este mundo, que llevaba y predicaba en las sanaciones, en tantos milagros que hizo vuestro Dios. ¿Y qué dijo? Y miren lo que dijo. Ahora nos vamos a San Juan, en el capítulo 11 y el versículo 45 y 53. Miren lo que dice. Así que desde aquel día acordaron matarle. Así desde aquel día acordaron matarle. Miren lo que dice. Pero si leemos un poquito más abajo del 45, ¿qué dijo? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Ve? Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Por eso dice en el capítulo 53, así que desde aquel día acordaron matarle, dice. Y si leemos un poquitito más abajo en el 54,
Dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, dice, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya no podía andar porque ya estaban persiguiéndole a vuestro Dios para prenderlo. Entonces ya no podía andar abiertamente. Es como si dijeran, ya saldría la ley dominical, que voy a poder andar ya abiertamente para poder predicar. Tendríamos que irnos a unas cuevas, hermanos, a unas cuevas, a unos desiertos lejos, donde no nos encuentran, donde nadie sepa. Solo sabemos nosotros que conocemos a vuestro Dios. ¿Sí o no, hermanos? Ahí tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Y vamos a ver qué nos dice en Éxodo, en el capítulo 12 y el versículo 1 y 27, ¿no? Y 27. Miren lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Era el mes, el día de la Pascua, hermanos. Dice así. Dice, y nos vamos a que dice en el versículo 27. 27, nos hemos leído un versículo más porque solamente era el 1. 27, hermanos. En el versículo 27 del capítulo 12. 27. Miren lo que dice acá. Dice en el versículo 27. Vosotros responderéis en la víctima de la Pascua. ¿Quién iba a ser la víctima en la Pascua? ¿Quién iba a ser sacrificado? Nuestro Señor, aleluya, hermanos que van entendiendo, vuestro Señor. Por eso dice, vosotros responderéis, nosotros, el pueblo, nosotros responderéis en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó en aquel día? ¿Se acuerdan que dice? Miren lo que dijo, miren lo que dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, de Egipto, cuando hirió a Egipto. Hermanos, cuando pasó y cuando le dijo que entraran y que estuvieran, y pusieron una sella afuera con sangre, y todo el que estaba en la puerta con sangre, no entraba la muerte. No entraba, lo hemos visto en la película, hermanos, también. No entraba la muerte. Y a todos los, porque era que el Señor estaba reprendiendo a aquel pueblo, aquella gente que no aprendió estando Él entre ellos. Y entonces les puso en cada puerta su seña con sangre, que dijo que fue cuando se acuerdan que hemos visto en los 10 mandamientos, pues, ¿no? Cuando va a Egipto, entonces se pasa la muerte. Y a los que no tenían, morían, cuando no estaba la seña en la puerta. ¿Sí o no? Ahí pues vamos entendiendo lo que dice vuestro Señor ahí, ¿no? Miren lo que dice. Y ahora nos vamos a Marcos. A Marcos al capítulo 14 y el versículo 3 y 9. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, dice, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y que mandó el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿De quién le derramó? ¿Sobre la cabeza de quién? De nuestro Señor. Se lo derramó porque en aquel instante estaba ungiéndolo, porque nuestro Señor iba a ser sacrificado. Estaba ungiéndolo. Miren lo que le dice. Y dice, y en el versículo 9, hermanos, 9, y dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio,
en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Quién era? ¿Quién había derramado ese perfume en la cabeza? ¿Quién era? María Magdalena, hermanos. María Magdalena, la pecadora. Por eso se hablará en la Biblia de ella, de que dijo que era una prostituta. Por eso que cuando estuvo en la casa dijo, entró, sí, dijo, Simón dijo, ¿cómo es posible de que él estaba atendiéndola, aquella mujer que era prostituta? Pero Dios era Dios, estaba leyéndole su corazón y su pensamiento. ¿Y qué le dijo? Yo cuando entré, tú no me pusiste agua para lavarme, ni me lavaste los pies. Pero esta mujer no ha dejado de llorar en mis pies y secar con su cabellera. ¿Entendemos, hermanos? Y de ella se habla y se hablará y la encontraremos para que estemos en el reino de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Que todo pecador, hasta que no conoce a Dios, es perdonado. Pero cuando conoce que el pecado y que Dios no lo acepta y lo sigue haciendo, no es perdonado. Por eso es que encontraremos allí en el cielo, encontraremos todo, prostitutas, rateros, criminales, borrachos, porque aquellos lo hicieron cuando no sabían, pero cuando ya saben, entonces sí, es pecado. Pero si lo hicieron que no sabían y se han arrepentido y no lo volvieron a hacer nunca más, son perdonados y estarán junto en el reino con todos aquellos que siguieron a vuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Vamos entendiendo? Creo que está tan clarito que nos habla vuestro Dios. Muy bien, hermanitos. Ungido en Betania. Jesús es ungido en Betania. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿ven? Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque todavía no entendían, pobrecitos todavía, ¿no? No entendían que estaba su Creador, el Dios vivo delante de ellos, ¿no? Que era para derramarle todo lo que uno tuviera de preciosidad sobre sus pies, la hermosura de sus manitos, la hermosura de todo su cuerpo, ¿no? Miren lo que dice. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, Y dice, y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué murmuráis? Esta mujer pues ha hecho conmigo una buena obra, dijo, porque siempre tendréis pobres con vosotros. ¿Por qué él dijo eso? Porque sabía que ella le había ungido para su muerte y que él descendería al cielo a la diestra del Padre, y nosotros en este mundo nos quedamos siempre viendo a los pobres. ¿Entendemos? Hermanos, por eso es que le dijo así, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Para eso lo había ungido aquella mujer. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, dice, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Entendemos la palabra, hermanas? Porque él iba a morir,
estaba ungido por aquella mujer pecadora. Y sus pecados eran perdonados, hermanos. Y lo había ungido para su muerte, porque él resucitaría y se iría a la diestra del Padre. Pero los que decían los apóstoles que no entendieron que era un desperdicio, ellos iban a quedar todavía en la tierra con los pobres. ¿Entendemos? Siempre estamos con los pobres, hermanos. Amén, hermanos. A ver, vamos, ¿qué nos dice ahora en Juan? En el capítulo 12 y el versículo 1 y 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, ¿ve? Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Mire, él estaba en Betania, porque ya tenía que andar con cuidado. Pero allí encontró aquella familia que él amaba mucho, porque él amaba a aquellos hermanos, de lo cual era Lázaro, y ahora de la que ahorita la ha ungido a vuestro Señor. Era en aquel tiempo, ¿quién era que estaba ahí? María. Hermanos, ¿quién era la persona que había ungido a vuestro Señor? María Magdalena. ¿Hermana de quién? De Marta, y ¿quién más? De Lázaro. ¿Cómo, se dan cuenta cómo conjuga? ¿Cómo va? ¿Cómo nuestro Dios nos hace ver? ¿Se dan cuenta quién era? Y eran sus amigos, que él amaba mucho. Y llegó a ese sitio donde estaba Lázaro, pero ya estaba muerto. ¿Y qué hizo nuestro Señor? ¿Qué le dijo María? Si hubieses venido, le dijo, mi hermano no se hubiese muerto. Y le dijo, ¿qué le dijo vuestro Dios? ¿Qué le dijo nuestro Señor? Porque estaban dudando y no creyeron todavía que Él era Dios. Y que Él dio la vida y podía darla nuevamente, ¿no es cierto? Por eso es que cuando fue y le dijo, no lloréis, y fueron a la sepultura donde estaba, y le habló y que le dijo, Lázaro, sal. Y Lázaro salió de adentro. ¿Por qué? Porque todavía, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Marta o María? Le dijo, ya estaba de días. Y dijo, ya he de, le dijo, ¿no? Ya está he de, Señor, le dijo. No te he dicho, ¿qué le dijo, Señor? Que Él era la vida y la resurrección. Para que nos demos cuenta, hermanos. Para que nos demos cuenta lo que dice, ¿no? Miren lo que dice. Y en el 8, y en el versículo, hemos dicho en el capítulo 12 de San Juan, y en el versículo 8, miren lo que dice. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Estaba en aquel tiempo vivo con ellos, pero ellos no entendían lo que les había dicho. Él sabía como Dios lo que le iban a hacer los hombres en la tierra. Que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Y ellos todavía no entendían, sus apóstoles, lo que les quiso decir. Por eso les dijo, los pobres todavía los tendréis, les dijo. Pero a Él ya no lo iban a tener. Pero ellos no entendieron. Porque si leemos un poquito de más arriba el 7, leamos del capítulo 12 de San Juan, dice, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, aguardado esto, le dijo, ¿no? Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, no siempre me tendréis. Ya les estaba anticipando que no lo iban a tener. Sí, ese es lo que nos dice aquí en la palabra de vuestro Dios. Vamos entendiendo, y hemos leído del capítulo 12 y el versículo 1, y si hubiésemos leído un poquito el versículo 12, 12, hermanos, ¿qué dice? Y le hicieron allí una cena. Marta, dice,
servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Y entonces María tomó un librillo, dice, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió en los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume, y dijo, como sus discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿ve? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y ha dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se guardará de los pobres, sino porque era ladrón. No, él no pedía para guardar para los pobres. ¿Por qué? Porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de los que estaban en ella. ¿Qué dijo el Señor? Que sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que cuando estaba predicando nuestro Señor, pedían, ¿no es cierto?, el diezmo, para sostenerse los apóstoles y vuestro Dios, para viajar, para ir a otros sitios. Y de la bolsa que le daban los diezmos, él se sacaba. Por eso es que reclamaba como hubiese sido vendido. Pero en aquella época, cuando llega allí, como dice vuestro Dios, todavía estaban los amigos vivos con él, ¿no? Pero sabemos que él ha resucitado a Lázaro, porque Lázaro murió, ¿no es cierto? Y cuando lo fueron a buscar, cuando vino, ya estaba enterrado. Y le dijo que no llorara, que él iba a vivir. Pero ¿qué dijo? Ya él le dijo, maestro, ya él. ¿Y quién les dijo? Que les había dicho que creyeran en él, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Señor, hermanos. Y vamos acá, para terminar aquí, vamos a ver en el mismo capítulo 26 y el versículo 14. Dice, y miren que hemos terminado, Jesús es ungido en Betania. Acá dice, en el capítulo 26 y el versículo 14, Judas ofrece entregar a Jesús. Judas ofrece a entregar a Jesús. Dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los príncipes sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le dijeron, 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque era bandido, era ladrón, era bandido, solo pensaba más que solamente en el hacer el mal, era malo. ¿Y qué dice de esto que hemos leído? Que Judas ofrece entregar a Jesús. Vamos a Deuteronomios, a las profecías. Vamos a Deuteronomios en el capítulo 15 y el versículo 11. Miren lo que dice, que dijo acá el Señor. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te he mandado diciendo, abrirás tu mano y tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Qué dijo el Señor? ¿Han entendido esa parte? Y si leemos un poquito más arribita, leemos, hermanos, en el versículo 10, dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que, ¿qué dice? En todo lo que, ¿tienen ahí? ¿Me están siguiendo? En todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, dice. Por eso vienen las bendiciones cuando uno da pues al pobre.
Por eso vienen las bendiciones. Pero uno tiene que contentarse con lo que Dios da, que demos. Y dar glorias y bendiciones a vuestro Dios. Así sea una miguita de pan, así sea un granito de trigo, así sea un granito de maíz. Por eso miren, lea, ¿por qué no lo leen ahí arribita? Dice, préstamos a los pobres. Por eso dice la palabra, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra, o sea, en esta tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿En qué tierra? Acá, este mundo. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es entender las cosas. Yo quisiera, me arde mi corazón. Hermanos, hemos terminado de escuchar sus santas palabras de vuestro Dios, de vuestro Creador. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice también de esta sierva de Dios, Elena de White, en Testimonios? Estábamos hablando del esposo. Hermanos, si está con la palabra de Dios, con la Biblia. Así que no, digamos. Habíamos escudriñado, dice la página, digamos, la página 96. Vamos a seguir escudriñándola, estudiando esta página para terminar. Se trata la responsabilidad de los esposos. La responsabilidad de los esposos. Joyas de los testimonios. Para que terminemos y vayamos entendiendo qué cosas los esposos. ¿Qué papel tienen los esposos en la palabra de Dios? Porque aquí también nos manda a la Biblia, a la palabra de Dios, hermano. Dice así, en Joyas de los Testimonios, en la página 96, que vamos a continuar, dice, miren lo que dice, vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal, dice, aborrecedor en su pureza, no, arrobador en su pureza, y sin embargo podía ser superficial, por no haber sido probado, por no haber sido aprobado, dad a Cristo, miren lo que dice, dad a Cristo en todas las cosas en el lugar primero. En el lugar primero está nuestro Creador. No está primero el marido o la mujer, yo creo que eso, ¿no? Miren lo que dice. Dice, primero, dice, el último y el mejor contemplad constantemente y nuestro amor por él en la medida en que sea probado. Se hará, dice, cada día más profundo y más fuerte, y a medida que crezca vuestro amor por él, vuestro amor mutuo aumentará también dice, en fuerza y en voluntad, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, en la misma semejanza, y ahí nos manda a Corintios, pero vamos a terminar para que enseguida busquemos también. Miren lo que dice, y dice, tenéis ahora deberes que cumplir, que no existía para vosotros, antes de vuestro matrimonio, por eso dice, tenéis ahora deberes que cumplir, que no existían para vuestros antes de vuestro matrimonio. O sea, ahora en los matrimonios hay los deberes,
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entraña, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Estimad con cuidado las instrucciones, siguiendo, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Qué dijo? De tolerancia, dice, examinad, dice, con cuidado las instrucciones siguientes, andad en amor como también Cristo nos amó. Dice, las casas dadas a sujetad a sus propios maridos. Mire qué dice. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, las casas, dice acá, las casas dadas a sujetad a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como la iglesia es sujetada a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos. Dice, en todo maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y por qué a veces en los hogares puede ser que la mujer esté mandando? El marido ya no viene a ser cabeza, sino quien viene a ser la cabeza, la mujer. Tiene que ser sujetaos, lo que dice la palabra de Dios, obedecer lo que dice el marido. Ahora aquí nos manda para lo que hemos dicho, lo que ha dicho esta profetisa, que dice que para los últimos tiempos de ahora le ha hecho ver en visión todo lo que Dios quiera que podamos conocer, que yo voy conociendo de muchos libros, que está enlazado con la palabra de Dios, que ojalá ustedes pongan atención, porque es la última a quien le ha revelado en sueño. Ahora sí, vamos para que lo que hemos leído de este libro, vamos a Corintios, a 2 de Corintios busque, al capítulo 3 y el versículo 18. 3 y el versículo 18, dice, por tanto vosotros todos mirando la cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta lo que es el hogar? Colosenses en el capítulo 3, versículo 12, hermanos. En Colosenses dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Ve cómo nos habla vuestro Señor? Miren lo que tiene. Y vamos a ver qué nos dice también aquí en Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 2. Dice acá, en Efesios, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿Ve? En olor fragante, que nos habla vuestro Señor. Y vamos, ¿qué nos hizo también? Dijo acá, que dijimos la otra parte, en Efesios también, en el capítulo 22 y el versículo 25. Dice, en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Y sigue hablándonos. Y en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta, hermanas? Lo que dice vuestro Dios, que dijo, ahora ustedes les digo que
que sigan escudriñando. Solamente sigan escudriñando y encontrarán qué es los deberes del esposo y qué es los deberes de la mujer. Solamente por eso estoy poniéndoles donde nos manda el Señor. ¿Y qué tenemos que ser, hermanos? ¿Qué tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Antes, el marido tiene que ser cabeza del hogar. El que tiene que ser, y la esposa es la que tiene que seguir. Como Cristo es cabeza de la iglesia, y nosotros somos la esposa que tenemos que obedecer lo que dice, ¿quién? Vuestro marido, vuestro esposo, lo que dice. Es lo que tiene que tener. Pero no, en muchos hogares, la mujer es la que manda. El hombre está a la última rueda. La voz de la mujer, la que suena, pero no saben que están cayendo en un pecado. Porque así no dice la palabra de Dios. Y eso a veces por ignorancia y porque muchos que debían decir la verdad no lo dicen. Y no saben enseñar, como nos enseña vuestro Dios, a cada uno de nosotros. Tanto porque aquí hay, hasta para los niños, los jóvenes y los esposos. Y encontramos con la palabra de Dios. No pueden decir, no, la hermana Estelita está leyendo otro libro, ¿no? ¿Qué será eso? Pero, ¿estamos yendo a la palabra de Dios o no? Es lo pues, que leemos nosotros, que dijo el Señor, las profecías de los 3 ángeles para los últimos días. Que dijo el Señor, que llevaban volando el evangelio eterno a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Hay de aquellos pastores que no prediquen la verdad, porque eso es lo que cometen, transgresión tras de transgresión, caída tras caída. Oigan, el esposo es el que manda en la casa. Si el esposo dice, sabes, mujer, que aquí vamos, y la esposa sigue. Cuando nuestro Señor diga, en el día, que el día dominical, pongamos que vengas a la ley, a nosotros, ¿a quién vamos a seguir? ¿A lo que nos dice quién? ¿La mujer o lo que nos dice el esposo? Lo que nos dice vuestro Dios. Nosotros amamos a Él y decimos nos vamos con Él. Porque sabemos que no nos va a pasar nada con Él. Es decir, nos puede pasar todo en esta tierra. Nos pueden golpear, nos pueden encerrar, nos pueden no darnos agua para beber, nos pueden dejar sin comida. Pero ¿qué dice vuestro Dios? Yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el agua. Y si nosotros amamos, tenemos fe en Él, creemos en Él, ¿nos haría faltar eso? ¿Qué dicen ustedes? No, porque dice que nos mandará los ángeles para darnos el agua y el pan, que no nos falte. Dice así vuestro Dios, y si lo dice es porque va a ser así. Entonces, hermanos, tenemos que entender la obediencia. Por eso es que hemos tenido ahora el escudriñar, el estudiar para entender cuáles son los deberes de un esposo, de un matrimonio, de un hogar. Y si no hacemos esto, pues entonces tampoco vamos a cumplir las cosas del esposo divino de Dios, que nos da la gana hacer lo que nos da la gana en la tierra. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Espero que así sea, hermanos. Yo, esta humilde, que solamente soy su instrumento de vuestro Dios, lo que Él ve que debo darles a ustedes, que son sus hijos, son mis hermanos, pues lo hago, hermanos. Hay de ustedes ahora ya, si lo obedecen o no lo obedecen, hermanos. Hermoso, ¿no? ¿Saber o no? ¿Vamos?
Yo tengo mucho para estudiar y mucho. En algunas oportunidades, las cosas principales. Y en otras que ya hemos tenido y vamos a tener, el conflicto de los siglos. Y eso también con la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñad mi palabra, que en ella encontrarás ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué vamos a encontrar? La vida eterna. La vida eterna. Si no escudriñamos, no solamente nos ocupemos lo de la casa es último, ese es secundario. Señor, te rogamos por todos los hermanos que no están presentes y te rogamos por aquellos que no te conocen, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos, Padre mío. Señor, estamos en un momento cruzando, Señor, tanta tempestad del mundo, Padre mío. Solo tú eres el único, Señor, que guiarás nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, Señor, y nuestros pies para correr, Señor, tras de ti, para estar, Señor, contigo, escuchando, Señor, tus palabras de misericordia, tu gran amor, Señor, y que tengamos fuerza para poder soportar todas aquellas flechas incendiarias de Satanás, Señor. Tú danos fortaleza, mi amantísimo Jesús bendito. Rogaremos, Padre mío, de rodillas, Señor, ante ti, para que tú, como el dueño de todas las naciones, rijas con tu vara de hierro, Señor, las naciones y los pueblos. A este pueblo toca, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, Padre mío. Será lo que tú digas, Señor, la sentencia que tú pongas, Padre mío. Será, Señor, aceptada con amor y con el corazón, Señor. Si en ello tenemos que sufrir, así será. Mucho más sufriste tú por nosotros, mi amado Jesús. Salmos, en el capítulo 18, dice el versículo 1 hasta el versículo 14. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y será salvo de mi enemigo. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se
subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo, carbones de fuego, envió su saeta y los dispersó. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro fino, y dulce más que miel y que la que desfila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Perseveraba también a su siervo, perseveraba también a su siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces será íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. De ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sea grato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor